Cuando el guerrero más temido del norte llevó en sus brazos a la mujer que su aldea había condenado al hambre. Cuando tomó las manos sucias de 3 niños hambrientos y los llamó hijos suyos, ante todo su clan. Cuando plantó su hacha en la tierra y juró por Odín que quien tocara a esa familia tocaría su propia muerte. Ya era demasiado tarde para que su corazón siguiera siendo solo suyo. El viking más feroz de los mares se había convertido en padre de hijos que no llevaban su sangre, y en guardián de una mujer que el mundo cristiano había desechado como basura, y esa fue su mayor conquista. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón, como los vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El año del Señor de 891, cuando el invierno mordía las costas de Northumbria con dientes de hielo, y los mares se teñían del gris de las tormentas que nunca cesaban. Las aldeas cristianas se aferraban a las colinas como dedos pálidos contra la tierra oscura, y en cada hogar ardía el miedo a las velas rojas que podían aparecer en el horizonte. Los vikings, paganos del norte, demonios de ojos claros que llegaban con el viento salado y se llevaban todo: oro, comida, mujeres, vidas. Pero esta no es la historia de una invasión. Esta es la historia de una redención que nadie esperaba. En la aldea de Thornwick, pequeña y miserable como una herida abierta en el costado de Inglaterra, vivía una mujer que ya no tenía nombre. Los aldeanos la llamaban la viuda deshonrada, la madre de la vergüenza, aquella de la que no se habla. Había sido Aelwyn una vez, hija de un herrero, esposa de un soldado. Pero eso fue antes de que su marido muriera acusado de traición, antes de que la dejara sola con 3 bocas hambrientas y una reputación manchada de sangre que no había derramado. Ahora era solo una sombra que se movía por los márgenes de la aldea, recogiendo leña que nadie quería, mendigando trabajos que nadie le daba, mirando cómo sus 3 hijos se consumían un poco más cada día. Eidric, el mayor, tenía apenas 9 años y ojos demasiado viejos para su rostro. Lidia, con 7, había olvidado cómo sonreír. Y el pequeño Oswin, de apenas 5, lloraba en silencio porque ya había aprendido que nadie vendría si gritaba. El invierno de ese año fue particularmente cruel. Las cosechas habían sido pobres, y el señor de la aldea había aumentado los tributos para pagar la protección contra los vikings que rondaban la costa. No había comida para los que tenían honra, mucho menos para los que no la tenían. Aelwyn observaba a sus hijos dormir sobre paja húmeda en el cobertizo que les habían permitido usar como refugio a cambio de que ella limpiara los establos del señor sin paga. Sus costillas se marcaban bajo la piel pálida, sus labios estaban agrietados por el frío, y ella ya no sentía nada, solo el peso terrible de saber que pronto no quedaría nada de ella que dar. Fue en la noche más oscura de ese invierno cuando llegaron las velas rojas. Los cuernos de guerra resonaron como el llanto de los condenados. Las antorchas se encendieron en la aldea de Thornwick, pero era demasiado tarde. Los longships ya habían tocado la orilla, y de ellos descendieron hombres que parecían tallados del mismo hielo y hierro del norte. Altos, con trenzas en el cabello y runas grabadas en la piel, con hachas que brillaban bajo la luz de la luna como dientes de bestias antiguas. El líder de esos guerreros era un hombre al que su propio pueblo llamaba Bjorn Espada Rota, no porque su arma estuviera dañada, sino porque había sobrevivido a una batalla en la que su espada se partió en 2 y aún así mató a 7 hombres con los pedazos. Era alto como un roble de guerra, con hombros anchos y brazos marcados por cicatrices que contaban historias de sangre y victoria. Su barba era oscura, trenzada con pequeñas runas de hueso, y sus ojos,
Sus ojos eran del color del hielo sobre agua profunda, fríos, calculadores, implacables. Pero también eran los ojos de un hombre que había perdido todo lo que amaba. 3 años atrás, mientras Bjorn saqueaba costas lejanas para traer riqueza a su clan, una enfermedad había arrasado su aldea natal en Noruega. Cuando regresó, encontró a su esposa y a sus 2 hijos pequeños, enterrados bajo piedras frías, con flores marchitas que el viento del norte había arrancado de sus tumbas. Desde entonces, Bjorn había peleado con la furia de un hombre que no tenía nada que perder. Se había convertido en el guerrero más temido de su longship, el primero en saltar a tierra enemiga, el último en retirarse de la batalla, y el más solitario cuando caía la noche y sus hermanos de armas compartían historias junto al fuego. Aquella noche en Thornwick, mientras la aldea ardía en algunos sectores y los gritos desgarraban el aire helado, Bjorn caminaba entre las sombras buscando provisiones para el viaje de regreso. No buscaba esclavos, no buscaba mujeres, solo comida y herramientas que pudieran servirle a su clan para sobrevivir el invierno que también mordía el norte. Fue entonces cuando escuchó el llanto. No era el grito de terror de los aldeanos que huían. Era algo más suave, más desesperado, el sonido de alguien que ya no esperaba ser rescatado, pero que no podía evitar romper el silencio. Bjorn siguió el sonido hasta un cobertizo destartalado al borde de la aldea. Empujó la puerta con el pie, su hacha preparada para cualquier amenaza. Lo que encontró lo detuvo en seco. Una mujer estaba arrodillada en la paja sucia, cubriendo con su propio cuerpo a 3 niños pequeños. Era delgada como un junco partido por la tormenta, con el cabello castaño enredado y sucio, y un vestido que había sido remendado tantas veces que era más parches que tela. Pero lo que detuvo a Bjorn no fue su miseria, fue sus ojos. Cuando ella levantó la mirada hacia él, Bjorn vio en esos ojos oscuros algo que no había visto en años. No era miedo, era resignación, aceptación. La mirada de alguien que ya había muerto por dentro y solo esperaba que el cuerpo siguiera el camino. Ella no suplicó por su vida, no gritó, solo apretó más fuerte a sus hijos contra su pecho y cerró los ojos, esperando el golpe final. Bjorn bajó el hacha. Por primera vez en 3 años, algo dentro de su pecho helado se movió. Algo pequeño y terrible. Algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Ella había sido enseñada a temer a los paganos del norte, a rezar para que nunca llegaran a sus costas, a imaginarlos como demonios sin alma. Pero cuando el guerrero viking, más temido de los mares, bajó su hacha y extendió su mano hacia ella y sus hijos, cuando la levantó del suelo con una gentileza que contradecía cada historia que había escuchado, su alma reconoció algo que su mente aún no podía comprender. Esta es la historia de Aelwyn y Bjorn, de 3 niños que se convirtieron en la herencia más preciada de un guerrero, y del amor más improbable que jamás cruzó los mares helados del norte. El mundo de Aelwyn había sido pequeño desde que nació. Las paredes de piedra de Thornwick, los campos de cebada que se extendían hasta las colinas, el sonido de las campanas de la iglesia marcando las horas del día y las oraciones de la noche. Había crecido con el olor a herrería en su ropa, porque su padre martillaba hierro desde el amanecer hasta que la oscuridad lo obligaba a detenerse. Había aprendido a coser, a cocinar pan negro, a bajar la mirada cuando los hombres hablaban, a no reír demasiado fuerte para no parecer impropia. Se había casado a los 15 años con un soldado llamado Godric, un hombre que servía al señor local y que parecía honrado y fuerte. No hubo amor en ese matrimonio, pero tampoco crueldad. Solo la rutina gris de la supervivencia. 3 hijos llegaron en rápida sucesión. Eadric, serio y responsable desde que aprendió a caminar. Lidia,
con ojos curiosos que siempre preguntaban demasiado, y Oswin, el bebé que reía incluso cuando no había razón para hacerlo. Entonces llegó la acusación. Godric fue señalado como cómplice de un robo a las arcas del Señor. Nunca se probó su culpabilidad, pero la sospecha fue suficiente. Lo ahorcaron en la plaza, y su cuerpo quedó colgando 3 días como advertencia. Aelwyn se convirtió instantáneamente en paria, la viuda de un traidor. Una mancha en la aldea. Le quitaron la pequeña casa que habían compartido. Le prohibieron comerciar en el mercado. Los otros niños apedreaban a sus hijos cuando caminaban por las calles. El párroco dejó de mirarla a los ojos durante la misa como si ella fuera invisible, como si ya estuviera muerta. Durante 2 años sobrevivió en los márgenes, trabajos que nadie quería, sobras de comida, el cobertizo frío donde el viento se colaba entre las tablas y el techo goteaba cuando llovía. Miraba a sus hijos adelgazar semana tras semana y cada noche rezaba a un Dios que parecía haberse olvidado de que ella existía. Padre nuestro que estás en los cielos, susurraba en la oscuridad con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se ponían blancos. Protege a mis hijos. Si has de llevarte a alguien, llévame a mí, pero no a ellos. Por favor, no a ellos. Pero el cielo permanecía en silencio y el hambre seguía creciendo. Su mundo era de piedra gris, de cruces de madera, de campanas que llamaban a la oración, de miradas llenas de juicio y puertas que se cerraban antes de que ella pudiera llegar. Era un mundo donde el honor lo era todo y la deshonra se heredaba como una maldición, donde una mujer sin hombre que la protegiera era menos que nada. El mundo de Bjorn era completamente diferente. Había nacido en las costas escarpadas de Noruega, donde los fiordos cortaban la tierra como cicatrices de gigantes y las montañas se alzaban tan altas que parecían tocar el reino de los dioses. Su padre había sido un jarl menor, un líder de guerreros que gobernaba una aldea de pescadores y agricultores que luchaban cada día contra el clima brutal del norte. Bjorn aprendió a remar antes de aprender a correr. Aprendió a pelear antes de aprender a leer las runas. A los 12 años participó en su primera incursión, remando durante horas hasta que las manos se le llenaron de ampollas, y luego peleando con una fiereza que sorprendió incluso a los guerreros veteranos. A los 18 ya tenía su propia espada y una reputación que hacía que los hombres mayores asintieran con respeto cuando pasaba. Se casó a los 20 con una muchacha de su aldea, una mujer de risa fácil y manos hábiles para tejer. Tuvieron 2 hijos, un niño robusto y una niña pequeña de ojos brillantes. Bjorn los amaba con una intensidad que lo asustaba. Cuando estaba en casa, los cargaba sobre sus hombros y los llevaba a la orilla del mar. Les enseñaba los nombres de las estrellas que guiaban a los navegantes. Les contaba historias de Thor y Odín mientras el fuego crepitaba. Pero un guerrero viking no podía quedarse en casa todo el año. El mar llamaba. La búsqueda de riqueza y gloria llamaba. Los clanes del norte dependían de las incursiones para sobrevivir los inviernos crueles, para conseguir herramientas y metales que no podían producir ellos mismos. Entonces partió en una expedición larga, prometiendo regresar antes del invierno con suficientes provisiones para que su familia viviera cómodamente. La despedida fue dulce y amarga. Su esposa le trenzó el cabello con cuentas de ámbar. Sus hijos lloraron y se aferraron a sus piernas. Él les prometió que volvería pronto. Nunca debió hacer esa promesa. La enfermedad llegó sin previo aviso, una fiebre que quemaba desde adentro, que hacía delirar a los fuertes y mataba a los débiles en cuestión de días. Cuando Bjorn regresó, encontró su aldea sumida en un silencio espectral, demasiadas tumbas, demasiadas piras funerarias.
Su esposa había muerto primero, tratando de cuidar a los niños mientras la fiebre la consumía. Los niños la siguieron 2 días después, aferrados uno al otro en la cama donde su madre ya no podía abrazarlos. Los vecinos los habían enterrado juntos, bajo piedras marcadas con runas, que prometían un lugar en el salón de Freyja, donde las madres y los niños inocentes encontraban paz. Bjorn se arrodilló frente a esas tumbas durante 3 días y 3 noches. No comió, no bebió. Solo se quedó allí, con las manos hundidas en la tierra fría, sintiendo que algo fundamental se rompía dentro de él. Los otros guerreros no lo molestaron. Sabían que un hombre necesita tiempo para enterrar a su corazón junto con su familia. Cuando finalmente se levantó, era un hombre diferente, más duro, más frío, más peligroso. Se convirtió en el guerrero que nunca dudaba, que peleaba con la furia de alguien que no tenía nada que perder. Sus hermanos de batalla lo respetaban, pero también le temían un poco. Había algo roto en Bjorn que hacía que incluso los berserkers más salvajes pensaran 2 veces antes de cruzarlo. Llevaba 2 talismanes siempre: el martillo de Thor, que su esposa le había dado, y una pequeña cuenta de ámbar que su hija usaba en el cabello. Los guardaba en una bolsa de cuero contra su pecho, y solo los tocaba en las noches más oscuras, cuando los recuerdos dolían demasiado. El mundo de Bjorn era de madera y mar, de velas rojas y escudos pintados, de runas talladas y juramentos de sangre. Era un mundo donde la fuerza y la valentía lo eran todo, donde un hombre se definía por sus acciones en batalla y su lealtad a su clan, donde los dioses caminaban entre los mortales y cada guerrero soñaba con morir gloriosamente para ganar su lugar en el Valhalla. Pero también era un mundo que le había arrebatado todo lo que amaba, y ahora estos 2 mundos estaban a punto de colisionar. Cuando Bjorn entró en ese cobertizo miserable en Thornwick, cuando sus ojos se encontraron con los de Aelwyn en la oscuridad, algo imposible comenzó a tejerse entre ellos. Ella vio en él al demonio pagano que había aterrorizado sus pesadillas. Él vio en ella un reflejo de su propia pérdida, de su propio dolor, y los 3 niños que temblaban bajo el cuerpo protector de su madre. Bjorn vio en ellos los fantasmas de los hijos que había enterrado bajo piedras frías en una tierra lejana. Su mano se extendió hacia ellos, no con violencia, sino con algo que ninguno de los 2 entendía todavía: compasión. El símbolo que pendía del cuello de Aelwyn era una cruz de madera simple, tallada por su padre antes de morir. El símbolo que colgaba del cuello de Bjorn era el martillo de Thor, forjado en plata y marcado con runas de protección. 2 símbolos, 2 creencias, 2 mundos que se suponía nunca deberían tocarse. Pero esa noche, en ese cobertizo frío mientras la aldea ardía afuera, los mundos se tocaron y nada volvería a ser igual. Bjorn estudió a la mujer y los niños durante un largo momento. El fuego de las casas en llamas proyectaba sombras danzantes a través de las grietas del cobertizo, iluminando sus rostros demacrados con tonos naranjas y rojos. Podía escuchar los gritos en la distancia, el choque de metal contra metal, el rugido de sus hermanos de batalla saqueando la aldea. Pero aquí, en este pequeño espacio miserable, había solo silencio. Aelwyn mantenía los ojos cerrados, esperando la muerte. Sus brazos rodeaban a sus hijos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Eadric, el mayor, miraba al viking con ojos desafiantes a pesar del terror que hacía temblar su pequeño cuerpo. Lidia tenía el rostro enterrado en el vestido de su madre. Y el pequeño Oswin observaba al guerrero extraño con una curiosidad infantil que no entendía completamente la situación.
Bjorn bajó el hacha y la colgó de su cinturón. Luego, lentamente, se arrodilló. El movimiento hizo que Aelwyn abriera los ojos, confundida. Los vikings no se arrodillaban. Los vikings tomaban lo que querían y dejaban solo cenizas. Pero este guerrero enorme, con su armadura de cuero y metal, con sus trenzas oscuras y su barba marcada con runas, estaba arrodillado frente a ella como si estuviera en una posición de igualdad. «Ek skal ekki skada tik», dijo Bjorn en nórdico antiguo, su voz grave como el trueno distante. Aelwyn no entendió las palabras, pero algo en el tono la hizo dudar. No era amenazante, era tranquilizador. Bjorn miró a los niños y sintió algo doloroso atravesarle el pecho. El mayor tenía aproximadamente la edad que habría tenido su hijo si hubiera vivido. La niña tenía los mismos ojos grandes y asustados que su hija cuando tenía pesadillas. Y el pequeño era tan joven que aún no entendía que el mundo podía ser cruel. Extendió su mano despacio, como si se acercara a un animal herido. Aelwyn se tensó, pero no se movió. No tenía a dónde ir. No tenía forma de luchar contra este gigante. La mano de Bjorn alcanzó la bolsa de cuero que llevaba en el cinturón. Aelwyn contuvo la respiración, esperando un cuchillo, una cuerda, algo terrible, pero lo que el viking sacó fue pan. Pan negro y duro, del tipo que los guerreros llevaban en sus viajes porque duraba semanas sin echarse a perder. Lo partió en pedazos con sus manos grandes y callosas y extendió un trozo hacia Oswin. El niño miró a su madre, confundido. Aelwyn no sabía qué hacer. Era una trampa, tenía que ser una trampa. Pero Oswin tenía tanta hambre. Y el guerrero esperaba pacientemente, sin moverse, con el pan extendido como una ofrenda. Finalmente, el pequeño estiró su mano delgada y tomó el pan. Lo miró un momento, como si no pudiera creer que fuera real, y luego le dio un mordisco desesperado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras comía, porque el sabor de la comida, después de tanta hambre, era casi doloroso. Bjorn extendió más pedazos hacia Lidia y Eidrik. La niña agarró el suyo rápidamente y lo devoró. El niño mayor dudó más tiempo, su orgullo luchando contra su hambre, pero finalmente tomó el pan y lo comió con dignidad forzada. Luego Bjorn ofreció el último pedazo a Aelwyn. Ella negó con la cabeza. Sus hijos necesitaban más. Ella podía seguir esperando. Siempre había sido la última en comer. Bjorn frunció el ceño. Reconocía esa mirada. Era la misma expresión que tenía su esposa cuando se saltaba comidas para asegurarse de que los niños tuvieran suficiente. Era la mirada de una madre dispuesta a consumirse hasta no ser nada si eso significaba que sus hijos sobrevivieran. Sin decir palabra, Bjorn metió la mano en otra bolsa y sacó más pan. Luego, un pequeño trozo de carne seca. Después una manzana arrugada pero todavía buena. Colocó todo frente a Aelwyn y señaló con firmeza. «Eta», dijo, usando una de las pocas palabras en inglés antiguo que había aprendido en sus viajes. «Comer». Aelwyn miró la comida como si fuera oro. Luego miró al guerrero que la había colocado allí. Sus ojos eran duros, marcados por cicatrices de batalla y líneas de dolor profundo. Pero no eran crueles, no eran los ojos de un demonio, eran los ojos de alguien que entendía el hambre, la pérdida, la desesperación. Con manos temblorosas, Aelwyn tomó un pedazo de pan y lo comió lentamente, saboreando cada migaja como si fuera un milagro. Bjorn asintió y se sentó en el suelo polvoriento del cobertizo, cruzando sus piernas largas. No hizo ningún movimiento amenazante. Solo se quedó allí, como un guardián extraño, mientras la familia devoraba la comida que les había dado. Afuera, la incursión continuaba.
gritos, fuego, el sonido de madera rompiéndose, pero dentro del cobertizo había algo parecido a la paz, o al menos a la ausencia de terror inmediato. Después de comer, Oswin se acercó tímidamente a Bjorn. El viking no se movió, solo observó al niño con expresión neutral. Oswin extendió su mano pequeña y tocó una de las runas talladas en el brazalete de cuero de Bjorn. «¿Qué es?», preguntó el niño con voz suave, aunque sabía que el extraño no entendería su idioma. Bjorn miró la runa que el niño tocaba. Era el símbolo de Algis, protección. Lo había tallado él mismo después de enterrar a su familia, una promesa silenciosa de que nunca más permitiría que los que amaba quedaran indefensos. Tomó la mano pequeña del niño con gentileza sorprendente y trazó la forma de la runa en su palma. «Vörder», dijo suavemente, «guardián». Oswin no entendió la palabra, pero entendió el gesto. Sonrió, una sonrisa pequeña y rota, y se acurrucó contra su madre nuevamente. Aelwyn observaba todo con una mezcla de confusión y asombro. Este guerrero, este pagano que debería estar matándolos o arrastrándolos como esclavos, les había dado comida. Le había mostrado paciencia a su hijo, se había sentado con ellos como si fueran dignos de su tiempo. «¿Por qué?», susurró ella en inglés antiguo, aunque sabía que él no entendería. «¿Por qué nos ayudas?». Bjorn escuchó la pregunta en su voz, aunque no comprendiera las palabras. Miró a la mujer, a esta madre esquelética que había protegido a sus hijos con su propio cuerpo sin dudar, y sintió el peso familiar del dolor en su pecho. Alcanzó la bolsa de cuero contra su corazón y sacó la pequeña cuenta de ámbar. La sostuvo en su palma, permitiendo que la luz del fuego la iluminara. Era tan pequeña, tan insignificante, pero había pertenecido a su hija. Aelwyn vio algo cambiar en el rostro del guerrero. La dureza se agrietó por un momento, revelando algo crudo y sangrante debajo. Dolor, un dolor tan profundo que era casi tangible. Sin pensar, ella extendió su mano y tocó suavemente la cuenta de ámbar. Bjorn no la detuvo. Sus ojos se encontraron y en ese momento, sin palabras, se comunicaron algo fundamental. Ambos habían perdido. Ambos habían sido marcados por el destino de formas crueles. Ambos cargaban peso que no podían compartir con nadie. Pero en ese cobertizo miserable, rodeados por el caos de la incursión, encontraron un momento de reconocimiento. Ella no era solo una mujer cristiana. Él no era solo un guerrero pagano. Eran dos almas rotas tratando de proteger lo poco que les quedaba. Un cuerno sonó en la distancia, la señal de retirada. La incursión había terminado. Los vikings regresarían a sus barcos con el botín y zarparían antes del amanecer. Bjorn guardó la cuenta de ámbar y se puso de pie. Aelwyn sintió pánico subir por su garganta. Se iría. Los dejaría aquí, y probablemente otros vikings vendrían Pero Bjorn no se fue. En cambio, se quitó su capa gruesa de piel de lobo y la colocó sobre los hombros temblorosos de Aelwyn. Luego dejó caer más provisiones: pan, carne seca, una pequeña jarra de hidromiel. Miró a Eadric directamente a los ojos, con la seriedad de un guerrero hablando a otro guerrero. «Verdamodurtina», dijo firmemente, «protege a tu madre». Edric no entendió las palabras, pero entendió el tono. Era una orden, un desafío, una muestra de respeto. El niño asintió solemnemente, con la espalda más recta de lo que había estado en meses. Bjorn tocó la cabeza de Lidia suavemente, como había hecho con su propia hija 1000 veces. Luego le despeinó el cabello a Oswin con una sonrisa casi imperceptible. Finalmente se volvió hacia Aelwyn. Por un momento solo se miraron. Él memorizó su rostro, esos ojos oscuros llenos de fuerza silenciosa,
ese cabello sucio que había sido hermoso una vez, esas manos que temblaban pero nunca soltaban a sus hijos. Ella memorizó el suyo, la barba trenzada, las cicatrices que cruzaban su rostro como mapas de batallas, los ojos de hielo que contenían un mar de dolor. Björn levantó su mano y con un dedo calloso tocó la cruz de madera que colgaba del cuello de Aelwyn. Luego tocó el martillo de Thor en su propio pecho, dos símbolos, dos mundos. Pero en sus ojos había una promesa silenciosa. Esto no termina aquí. Se giró y salió del cobertizo, su silueta masiva desapareciendo en la noche llena de humo. Aelwyn corrió a la puerta y lo vio alejarse hacia la playa donde los Longships esperaban. Los otros vikings gritaban y celebraban su victoria, cargando barriles y sacos de provisiones robadas. Pero Björn caminaba en silencio, con la cabeza gacha, como un hombre que acababa de dejar atrás algo importante. Aelwyn se envolvió en la capa de piel de lobo. Olía a sal, a humo de leña, algo salvaje y extraño, pero también era cálida, más cálida de lo que había estado en años. Sus hijos se acurrucaron contra ella, comiendo el pan que el viking había dejado, y por primera vez en meses no lloraron de hambre esa noche. Pero Aelwyn no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando la cuenta de ámbar que Björn había dejado caer sin darse cuenta cuando guardó la suya. Rodó hasta una esquina del cobertizo, brillando débilmente en la oscuridad. La recogió y la apretó en su puño, sintiendo el peso de algo que no podía nombrar. En la playa, mientras el Longship cortaba las olas oscuras y se alejaba de la costa de Inglaterra, Björn tocó la bolsa de cuero contra su pecho y notó que algo faltaba. Una cuenta, la cuenta de su hija. Debió caerse en el cobertizo. No se dio vuelta para mirar la costa que desaparecía en la distancia, pero su corazón sabía exactamente dónde había dejado ese pedazo de su pasado. Y algo en él susurraba que regresaría a buscarlo. Los meses que siguieron fueron extraños para Aelwyn. La aldea de Thornwick había sobrevivido la incursión viking, pero apenas. Varias casas habían ardido y el señor local había perdido gran parte de sus provisiones almacenadas. Los aldeanos estaban asustados, hambrientos, y buscaban a alguien a quien culpar. Como siempre, sus ojos se volvieron hacia la mujer deshonrada y sus 3 hijos. Fue la maldición de esa mujer, murmuraban en el mercado. La viuda del traidor trajo a los paganos sobre nosotros. Pero Aelwyn ya no escuchaba las murmuraciones como antes. Algo había cambiado en ella esa noche en el cobertizo. Había visto gentileza en el lugar más inesperado. Había comido del pan de un enemigo y había sentido compasión en las manos de un guerrero que debería haberla matado. Se envolvía en la capa de piel de lobo todas las noches, escondiéndola durante el día para que nadie la viera y hiciera preguntas. Y sostenía la cuenta de ámbar como un talismán, un recordatorio de que el mundo era más complicado de lo que le habían enseñado. Sus hijos mejoraron con la comida que Björn había dejado. Recuperaron color en las mejillas. Oswin volvió a reír a veces. Eidric caminaba más erguido, como si las palabras del viking hubieran plantado algo de orgullo en su pecho joven. Pero era Lidia quien más cambiaba. La niña, que había estado silenciosa durante meses, comenzó a hacer preguntas. «Madre, ¿el hombre grande con las runas vendrá otra vez?» Aelwyn no sabía qué responder. Parte de ella esperaba que no. Los vikings traían muerte y destrucción. Pero otra parte, una parte que le daba vergüenza admitir, esperaba que sí. La primavera llegó con lluvias que lavaron la ceniza de la incursión. Los campos verdes brotaron nuevamente y la vida continuó su ciclo interminable. Aelwyn siguió trabajando en los márgenes de la aldea, aceptando cualquier trabajo que nadie más quería. Pero ahora tenía algo que antes no tenía: esperanza.
una esperanza pequeña e irracional, pero esperanza al fin. Entonces, una noche de mayo, cuando el mar estaba tranquilo y las estrellas brillaban como diamantes sobre agua negra, las velas rojas aparecieron nuevamente en el horizonte. Pero esta vez, solo un barco. Los cuernos de guerra sonaron y el pánico se apoderó de Thornwick. Los hombres corrieron a tomar armas, las mujeres escondieron a los niños. El señor local gritó órdenes contradictorias desde su torre de piedra. Aelwyn agarró a sus hijos y corrió hacia el bosque cercano como los demás aldeanos. Pero algo la hizo detenerse. Algo la hizo mirar hacia la playa, donde el Longship estaba acercándose, y vio una figura solitaria de pie en la proa, alta, ancha de hombros, con el cabello oscuro trenzado y una barba marcada con runas. Bjorn. El guerrero saltó al agua antes de que el barco tocara completamente la arena y caminó hacia la orilla con determinación. Sus hermanos de batalla se quedaron en el barco, observando con curiosidad y algo de diversión. Esto no era una incursión, esto era algo personal. Bjorn caminó directamente hacia la aldea, ignorando las flechas que volaron cerca de él, pero no lo golpearon. No levantó su hacha, no gritó amenazas, solo caminó con propósito como un hombre en una misión, y sus ojos buscaban algo específico. Aelwyn sintió su corazón golpear contra sus costillas como un pájaro atrapado. Debería esconderse, debería correr, pero sus pies no se movían. Se quedó parada en el borde del bosque, con sus hijos aferrados a su falda, observando al guerrero viking caminar hacia la aldea como si fuera su dueño. Bjorn la vio. Incluso a distancia, incluso en la penumbra del atardecer, sus ojos la encontraron como si estuviera marcada con fuego. Se detuvo, la miró y comenzó a caminar hacia ella. Los aldeanos gritaron advertencias. Algunos hombres valientes trataron de interponerse en su camino. Bjorn los apartó sin violencia real, simplemente usando su tamaño y fuerza para moverse entre ellos como una roca atraviesa agua. Cuando llegó frente a Aelwyn, se detuvo. Estaba más grande de lo que ella recordaba, más imponente bajo la luz del día que en las sombras del cobertizo, pero sus ojos tenían la misma expresión que esa noche: dolor, búsqueda, algo que necesitaba desesperadamente. Bjorn extendió su mano. En su palma estaba la cuenta de ámbar, la que ella había encontrado y guardado como un tesoro secreto durante meses. Min, dijo simplemente. Mía. Aelwyn entendió. Había venido a buscar lo que perdió. Un recuerdo de su hija muerta, la última conexión con una familia que ya no existía. Con manos temblorosas, ella alcanzó la bolsa pequeña que llevaba oculta en su vestido y sacó la cuenta. La colocó en la mano de Bjorn suavemente, como si fuera algo sagrado, porque lo era. Bjorn cerró sus dedos alrededor de la cuenta y cerró los ojos por un momento. Un músculo se tensó en su mandíbula. Cuando abrió los ojos nuevamente, había algo diferente en ellos: gratitud y algo más. Algo peligroso. Miró a Aelwyn realmente por primera vez bajo la luz del día. Vio que tenía mejillas más llenas que la última vez, que el color había vuelto a su piel, que sus ojos, aunque todavía cansados, brillaban con algo parecido a la vida. Y ella lo miró a él. Vio las nuevas cicatrices en sus manos y brazos. Vio la forma en que su peso se apoyaba ligeramente en su pierna izquierda, como si hubiera sufrido una herida reciente. Vio la soledad que emanaba de él como niebla fría del mar. Sus hijos observaban con ojos enormes. Oswin reconoció al guerrero que le había dado pan y no mostró miedo. Idrik se paró más erguido, recordando la orden silenciosa de proteger a su madre.
Lidia sonrió tímidamente, fascinada por las runas en la armadura del viking. Bjorn se arrodilló nuevamente, llevándose a la altura de los niños. De su bolsa sacó 3 cosas: un pequeño cuchillo de hueso tallado para Edric, una cuenta de vidrio azul para Lidia y un silbato de madera para Oswin. Los niños miraron a su madre buscando permiso. A Elwin quería negarse. Quería alejar a sus hijos de este hombre peligroso, pero algo en su corazón le impedía hacerlo. Asintió. Los niños tomaron los regalos con reverencia, como si fueran tesoros reales. Oswin inmediatamente sopló el silbato, produciendo un sonido agudo que hizo sonreír a Bjorn. El guerrero se puso de pie y miró a Elwin durante un largo momento. Luego hizo algo que ninguno de los aldeanos que observaban podía creer. Se quitó uno de sus brazaletes de plata marcado con runas de protección y lo colocó en la muñeca de Aelwyn. Era demasiado grande para ella, pero el metal era cálido contra su piel, calentado por el cuerpo del viking. «Verdr», dijo tocando el brazalete. Luego tocó su propio pecho. «Ek, yo te protejo». Elwyn sintió lágrimas picar sus ojos. Nadie la había protegido en 2 años. Nadie había prometido cuidar de ella, y ahora este guerrero pagano, este enemigo de su pueblo, estaba haciendo esa promesa con la seriedad de un juramento sagrado. «No puedo», comenzó a decir en inglés antiguo, aunque sabía que él no entendería. «Tu pueblo y el mío. Es imposible». Pero Bjorn colocó un dedo sobre los labios de ella, silenciándola. Luego tocó su corazón, después el de ella, y finalmente los de los 3 niños. El mensaje era claro. Esto no tenía que ver con pueblos o religiones, tenía que ver con algo más fundamental: familia, protección, conexión. Sin otra palabra, Bjorn se dio vuelta y caminó de regreso a su barco. Los aldeanos se apartaron de su camino, demasiado asombrados para interferir. El longship zarpó con la marea, y la figura de Bjorn se volvió cada vez más pequeña hasta desaparecer en el horizonte. Pero el brazalete de plata permanecía en la muñeca de Aelwyn, pesado y cálido, una promesa tangible. Los meses siguientes fueron complicados. El señor de Thornwick interrogó a Aelwyn sobre su conexión con el viking. Ella no dijo nada. ¿Qué podía decir? No había palabras para explicar lo que había pasado entre ellos. El párroco la llamó pecadora, dijo que estaba siendo seducida por demonios paganos. Pero Aelwyn no sentía que había hecho nada malo. No había deshonra en aceptar protección. No había pecado en mostrar gratitud. ¿O sí? Por las noches se quitaba el brazalete y trazaba las runas con sus dedos, preguntándose qué significaban. Se envolvía en la capa de piel de lobo y cerraba los ojos, imaginando el sonido del mar, el olor a sal, la voz grave de Bjorn, hablando en un idioma que no entendía, pero que su corazón parecía reconocer. Bjorn, en su longship, cruzando aguas heladas hacia el norte, tocaba la cuenta de ámbar y pensaba en ojos oscuros llenos de fuerza silenciosa. Pensaba en 3 niños que le recordaban lo que había perdido, pero también lo que todavía podía proteger. Pensaba en una mujer que cargaba su cruz de madera con la misma devoción con la que él cargaba su martillo de Thor, ambos buscando algo en lo que creer. Sus hermanos de batalla notaban su distracción. «Encontraste algo en esa tierra cristiana», dijo uno de ellos, un guerrero viejo con cicatrices como ríos en su rostro. «Algo que vale más que oro». Bjorn no respondió, pero su mano se cerró alrededor del brazalete que faltaba en su muñeca, ahora en la muñeca de una mujer a cientos de millas de distancia. Regresó 2 veces más antes del verano. Nunca con violencia, siempre solo, o con pocos guerreros. Traía comida, herramientas, cosas prácticas que Aelwyn y sus hijos necesitaban, y cada vez
se quedaba un poco más. Aprendieron a comunicarse sin palabras. Ella le enseñaba palabras en inglés antiguo señalando objetos: tree, water, bread. Él le enseñaba palabras en nórdico: tre, vatn, braud. Los niños aprendían más rápido, mezclando ambos idiomas en frases extrañas que los hacían reír a todos. Björn le enseñó a Idrik a tallar madera, sosteniendo las manos pequeñas del niño con las suyas enormes, guiando el cuchillo con paciencia que sorprendía incluso a Aelwin. Le enseñó a Lidia las estrellas que los navegantes usaban para encontrar su camino, dibujando constelaciones en la tierra con un palo. Y cargaba a Oswin sobre sus hombros anchos, el niño riendo mientras lo llevaba a la orilla del mar. Y con Aelwin, con ella, Björn era diferente, suave de formas que un guerrero no debería ser. Le trajo una peineta de hueso tallado y trenzó su cabello con dedos sorprendentemente delicados. Le enseñó a usar un cuchillo para defenderse, parándose detrás de ella, guiando su brazo, su aliento cálido contra su oído mientras le mostraba el ángulo correcto. Ella le enseñó sobre su Dios, no con sermones, sino con historias. Le contó sobre David y Goliat, sobre Moisés separando el mar, sobre un carpintero que amaba tanto a la humanidad que dio su vida por ella. Björn escuchaba con atención, aunque no entendía todo. Las historias de valentía y sacrificio resonaban con su alma de guerrero, y él le contó sobre sus dioses, sobre Thor con su martillo, protegiendo Midgard de los gigantes, sobre Odín, que sacrificó su ojo por sabiduría, sobre Freyja, que recibía a las mujeres y niños en su salón después de la muerte, dándoles paz. Tú, Freyja, dijo a Aelwin lentamente en su mezcla de idiomas, suena como misericordia. Björn asintió. Tu Cristo suena como honor. Estaban construyendo un puente entre mundos, piedra por piedra, palabra por palabra. Pero el mundo no permitiría ese puente en paz. El cambio llegó con el otoño, cuando las hojas comenzaron a caer y el viento del norte se volvió cruel con promesas de invierno. Un grupo de guerreros anglosajones llegó a Thornwick, liderados por un señor de guerra llamado Ethelred, famoso por su odio feroz hacia los vikings. Había perdido a su familia en una incursión años atrás y había jurado exterminar a todo pagano que pisara tierra cristiana. Cuando escuchó rumores de una mujer en Thornwick que se reunía pacíficamente con un guerrero viking que llevaba símbolos paganos en su muñeca y enseñaba a sus hijos el idioma de los enemigos, su furia fue absoluta. «Es una traidora», declaró Ethelred ante el señor local. «Una colaboradora con los demonios del norte debe ser juzgada y castigada». El señor de Thornwick, débil y asustado, no se atrevió a contradecir al poderoso señor de guerra. Aelwin fue arrestada una tarde de septiembre, arrancada de sus hijos mientras gritaban y lloraban. La encerraron en una celda de piedra en la torre del señor, acusada de traición contra su propia gente. Sus hijos fueron separados y entregados a diferentes familias de la aldea, familias que los veían como vergüenza, pero que los tomaron por orden del señor de guerra. Eadric fue enviado a trabajar en los establos. Lidia fue obligada a servir en la casa del párroco, y el pequeño Oswin fue llevado a una granja en las afueras de la aldea. Aelwin gritó hasta quedarse sin voz, rogó, suplicó. Pero nadie la escuchó. En su celda fría, con cadenas en las muñecas, tocaba el brazalete de plata de Björn y rezaba a su Dios cristiano. Y, en un susurro desesperado que nunca admitiría en voz alta, rezaba también a los dioses del norte, a cualquier dios que pudiera escucharla. Por favor, susurraba en la oscuridad, protege a mis hijos. Si deben castigar a alguien, que sea solo a mí. Mientras tanto, en el mar, Björn sintió algo cambiar.
No podía explicarlo, no era algo que pudiera ver o escuchar. Era más profundo. Una sensación en sus huesos, en su sangre, que le decía que algo estaba terriblemente mal. «Debemos regresar», le dijo a sus hermanos de batalla. «Ahora». Ellos lo miraron como si estuviera loco. ¿Regresar a Thornwick? En pleno otoño, cuando las tormentas se acercan. ¿Por qué? Bjorn no tenía una respuesta racional. Solo tenía certeza. Ella está en peligro. Los guerreros intercambiaron miradas. Había rumores, por supuesto. Rumores de que su líder había encontrado algo más que botín en las tierras cristianas. Rumores de una mujer y 3 niños que habían suavizado al guerrero más duro de su clan. «Sí, vamos», dijo uno de ellos, un hombre llamado Ragnar con una cicatriz que atravesaba toda su cara. «Vamos a la guerra, no a una visita pacífica». Bjorn asintió gravemente. «Entonces, vamos a la guerra». El Longship cortó las olas con urgencia brutal. Bjorn había navegado en condiciones peores, pero nunca con este peso en el pecho, este miedo que no había sentido desde que encontró las tumbas de su familia. Llegaron a Thornwick de noche, bajo luna nueva, con silencio de lobos cazando. No había cuernos de guerra esta vez. No había gritos de batalla, solo figuras oscuras moviéndose entre las sombras. Bjorn fue directamente al cobertizo donde Aelwyn y sus hijos habían vivido. Estaba vacío, frío, abandonado. El pánico que sintió fue como un puñal entre las costillas. Agarró a un aldeano asustado que pasaba corriendo y lo levantó del suelo. «¿Dónde?», rugió en su mezcla de idiomas. «¿Dónde está ella?». El hombre tartamudeó, señalando hacia la torre del señor. «¡Prisionera! ¡La mujer es prisionera!». Los niños fueron separados. Bjorn lo soltó y corrió hacia la torre. Sus guerreros lo siguieron, entendiendo sin palabras lo que debían hacer. La torre estaba custodiada, pero los guardias no estaban preparados para la furia de un viking, protegiendo lo que consideraba suyo. Bjorn los apartó como si fueran hojas secas, no matándolos, pero dejándolos inconscientes. No tenía tiempo para misericordia ni para masacres. Solo tenía tiempo para encontrarla. Subió las escaleras de piedra de 2 en 2, siguiendo el instinto, hasta que llegó a una puerta de madera gruesa con cerradura de hierro. No perdió tiempo buscando la llave. Levantó su hacha y golpeó la cerradura 1, 2, 3 veces, hasta que la puerta se abrió con un crujido. La celda era pequeña y oscura. Y en el centro, encadenada a la pared, estaba Aelwyn. Había perdido peso nuevamente. Tenía moretones en los brazos. Su vestido estaba rasgado y sucio, pero cuando levantó la mirada y vio a Bjorn parado en la puerta, iluminado por la antorcha que llevaba, sus ojos se llenaron de algo que era mitad alivio, mitad incredulidad. «Bjorn», susurró, usando su nombre por primera vez. Él cruzó la celda en 2 zancadas y se arrodilló junto a ella. Examinó las cadenas, con manos temblorosas por la rabia contenida. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a encadenarla como a un animal? «Minu Bjorn», ella dijo desesperadamente, usando las palabras en nórdico que él le había enseñado. «Mis niños, por favor, Minu Bjorn». Bjorn entendió. Tomó su rostro entre sus manos grandes, obligándola a mirarlo a los ojos. «Los encontraré», prometió en nórdico. «Los encontraré y los protegeré. Por Odín y por tu Cristo, lo juro». Usó su hacha para romper las cadenas, el metal sonando como campanas de batalla en la celda pequeña. Cuando ella estuvo libre, Aelwyn se derrumbó contra él, sin fuerzas para sostenerse. Bjorn la levantó en sus brazos, como si no pesara nada, sosteniendo su cuerpo delgado contra su pecho. «Te tengo», murmuró contra su cabello. «Te tengo». Bajó las escaleras con ella en brazos. Afuera, el caos había estallado. Los aldeanos corrían en todas direcciones.
Los guerreros vikings buscaban a los 3 niños siguiendo las descripciones que Björn les había dado. Ragnar apareció de las sombras, cargando a Oswin bajo un brazo. El niño lloraba, pero no estaba herido. Otro guerrero trajo a Lidia, que gritaba y pateaba hasta que vio a su madre. Y finalmente Eadric apareció corriendo por su cuenta, habiendo escapado cuando escuchó el tumulto. «¡Modir!», gritaron los niños, corriendo hacia Aelwyn. Björn la bajó suavemente y los niños se lanzaron a sus brazos. Ella los abrazó con tanta fuerza que parecía que nunca los soltaría, llorando, besando sus caras, revisando que estuvieran bien, pero no tenían tiempo. Aethelred y sus guerreros llegarían pronto, alertados por el alboroto, y cuando llegaran habría una masacre. «Vienes con nosotros», dijo Björn en su mezcla de idiomas, su tono no admitiendo discusión. Aelwyn lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿A dónde?» «Al norte, a mi hogar, donde nadie los tocará nunca más». Era una oferta imposible, ir con los vikings, abandonar su tierra, su fe, su gente, convertirse en algo que su mundo nunca perdonaría. Pero cuando miró a sus hijos, cuando vio el miedo en sus ojos, cuando recordó las cadenas en sus muñecas y la crueldad de su propia gente, la elección era clara. «Sí», susurró, «sí». Björn la levantó nuevamente, esta vez con los 3 niños corriendo junto a él. Sus guerreros formaron un escudo protector alrededor de la familia mientras corrían hacia la playa. El Longship los esperaba, mecido por las olas oscuras. Los vikings subieron rápidamente, pasando a Aelwyn y los niños de mano en mano hasta que estuvieron seguros en el barco. Las flechas comenzaron a volar desde la costa. Ethelred había llegado con sus hombres, gritando órdenes de matar a los paganos y recuperar a la traidora. Pero ya era demasiado tarde. El Longship se alejaba de la costa, sus remos cortando el agua con ritmo poderoso. Björn se quedó de pie en la popa, mirando la tierra que dejaban atrás. Aelwyn estaba junto a él, con sus hijos acurrucados bajo una piel que los guerreros les habían dado para calentarse. Ella miró su aldea desaparecer en la distancia, todo lo que había conocido, su iglesia, sus campos, sus muertos enterrados en tierra sagrada. «Lo dejé todo», susurró. Björn tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «No dejaste nada que valiera la pena conservar». Ella lo miró, este guerrero pagano que había arriesgado su vida y la de sus hombres para salvarla, que había roto cadenas y cruzado mares por ella y sus hijos. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué haces esto?». Björn tocó la cuenta de ámbar contra su corazón. Luego tocó el brazalete de plata en la muñeca de Aelwyn. «Porque los dioses me quitaron una familia y me han dado otra». El viento del norte los impulsaba hacia adelante, hacia tierras desconocidas, hacia un futuro incierto. Pero por primera vez en años, ni Aelwyn ni Björn se sentían solos. El viaje al norte fue largo y brutal. Las tormentas de otoño azotaban el Longship con furia que parecía divina, como si los dioses mismos estuvieran probando su determinación. Aelwyn y sus hijos se aferraban al centro del barco, empapados por las olas heladas, temblando bajo pieles que nunca parecían suficientemente cálidas. Pero los guerreros vikings los protegían. Compartían su comida, sus mantas, sus historias. Ragnar tallaba juguetes pequeños para Oswin durante las noches tranquilas. Otro guerrero, un hombre joven llamado Eric, le enseñaba a Idrik nudos de marinero con paciencia infinita. Y una mujer guerrera, una escudera feroz llamada Astrid, que viajaba con ellos, trenzaba el cabello de Lidia y le contaba leyendas de valquirias. Y Björn nunca se alejaba mucho. Dormía cerca de ellos, se aseguraba de que comieran primero, les hablaba suavemente en las noches cuando el miedo amenazaba con ahogarlos. «Pronto verán mi hogar», les decía a los niños. «Verán montañas que tocan el cielo,
Verán fiordos donde el agua es tan clara que pueden ver el fondo. Verán el lugar donde nacen las estrellas. Aelwyn escuchaba y se preguntaba qué encontrarían allí. ¿La aceptarían? 3 niños cristianos y una mujer que no sabía nada de las costumbres del norte. Cuando finalmente llegaron, después de 2 semanas en el mar, Aelwyn no estaba preparada para la belleza que la recibió. La aldea de Bjorn se llamaba Fjordheim y estaba enclavada entre montañas que se alzaban como gigantes de piedra cubiertos de nieve. El fiordo era de un azul tan profundo que parecía un pedazo de cielo caído a la tierra. Las casas de madera estaban decoradas con tallas intrincadas de bestias y dioses, y el aire era tan limpio y frío que dolía respirarlo. Los aldeanos salieron a recibirlos, curiosos por ver qué había traído su guerrero de las tierras del sur. Murmuros se extendieron cuando vieron a Aelwyn y los niños. Una mujer cristiana, con hijos. ¿Qué pretende Bjorn? El Jarl de la aldea, un hombre viejo con barba blanca y ojos que habían visto demasiadas batallas, caminó hacia Bjorn. «Explícate, guerrero». Bjorn se adelantó, colocándose entre Aelwyn y cualquier amenaza potencial. Esta mujer y sus hijos estaban siendo perseguidos injustamente en su propia tierra. Les ofrecí protección. Les ofrezco hogar aquí, bajo mi techo, bajo mi cuidado. El Jarl estudió a Aelwyn con ojos penetrantes. ¿Eres esclava? No, respondió Bjorn firmemente antes de que ella pudiera hablar. Es libre, ellos son libres. Entonces, ¿qué son para ti? Bjorn vaciló solo un momento. Luego, con voz que resonó clara en el aire frío, dijo, «Son mi familia». Un silencio cayó sobre la aldea. Era una declaración audaz. Familia significaba sangre, honor, protección. Familia significaba responsabilidad total. El Jarl miró a los 3 niños, que se aferraban a su madre, pero miraban alrededor con ojos grandes. ¿Y estos niños los reclamarás como tuyos? Ya lo he hecho. El Jarl asintió lentamente. Entonces que así sea, pero deben aprender nuestras costumbres, deben contribuir a la aldea. No toleraremos carga muerta, sin importar quién los proteja. No lo serán, prometió Bjorn, y no lo fueron. Aelwyn demostró ser extraordinariamente capaz. Su conocimiento de hierbas medicinales, aprendido de su madre años atrás, la convirtió en sanadora de la aldea. Curaba heridas, aliviaba fiebres, ayudaba en partos difíciles. Las mujeres que al principio la miraban con desconfianza, pronto la buscaban con sus problemas. Eidric se convirtió en aprendiz de un constructor de barcos, sus manos hábiles perfectas para el trabajo delicado de tallar y ensamblar. Lidia aprendió a tejer con telar vikingo, creando patrones hermosos que mezclaban diseños cristianos y nórdicos de formas nunca vistas. Y Oswin se convirtió en la mascota de la aldea, su risa contagiosa alegrando incluso a los guerreros más duros. Bjorn construyó una casa para ellos, no grande, pero sólida, con un hogar en el centro donde el fuego ardía constantemente. Había espacio suficiente para todos, con una sección privada para Aelwyn y los niños, y otra para él. Al principio mantuvieron esa distancia. Dormían en espacios separados. Se trataban con respeto cortés, pero la tensión entre ellos crecía como una tormenta que no podía evitarse para siempre. Era en los pequeños momentos donde se revelaba la verdad. Cuando Bjorn tallaba juguetes para los niños y Aelwyn lo observaba con ojos llenos de ternura. Cuando ella cantaba canciones cristianas mientras cocinaba y él se quedaba quieto solo para escucharla. Cuando sus manos se rozaban accidentalmente y ambos se quedaban sin aliento. Los niños lo notaban, por supuesto. Los niños siempre notan estas cosas. ¿Por qué no te casas con Bjorn, madre?, preguntó Lidia una noche con la honestidad brutal de los niños. Él nos ama. Tú lo amas. ¿Por qué esperar?
Aelwyn se sonrojó hasta las raíces del cabello. Es complicado, mi amor. ¿Por qué? ¿Porque es pagano? Porque somos de mundos diferentes. Pero estamos en su mundo ahora, señaló Eadric con lógica de 9 años. Y él vino a nuestro mundo por nosotros. ¿No es eso lo que importa? Desde su rincón de la casa, Bjorn escuchaba la conversación con una sonrisa en los labios. Los niños eran sabios a su manera. El cambio final llegó en el solsticio de invierno, la noche más larga del año. La aldea celebraba con una gran fiesta, con fuego enorme y comida abundante y historias de héroes antiguos. Bjorn se acercó a Aelwyn esa noche, con los niños dormidos cerca del fuego, exhaustos después de jugar todo el día. «Camina conmigo», le dijo suavemente. Ella lo siguió a través de la nieve, sus alientos formando nubes blancas en el aire helado, hasta que llegaron a un lugar alto que miraba el fiordo. La aurora boreal bailaba en el cielo sobre ellos, cortinas de luz verde y azul que se movían como velas celestiales. «Tu Dios», dijo Bjorn lentamente, escogiendo sus palabras en su mezcla de idiomas, «dice que debes amar a tus enemigos, ¿verdad?» Aelwyn asintió curiosa por dónde llevaba esto. «Entonces», continuó él, «si debes amar a tus enemigos, ¿qué debes hacer con aquellos que ya no son enemigos? ¿Con aquellos que se han convertido en familia? ¿Con aquellos que darían su vida por ti?» Ella lo miró. Este guerrero gigante que había salvado a sus hijos, que había cruzado mares tormentosos por ellos, que tallaba juguetes con manos manchadas de sangre de batalla y trenzaba cabello con dedos que sostenían hachas. «Los amo», susurró. «Ya los amo». «¿Y a mí?», preguntó Bjorn, su voz apenas audible sobre el viento. «¿Puedes amarme también, a pesar de que soy pagano, a pesar de todo lo que nos separa?» Aelwyn levantó su mano y tocó la barba trenzada de Bjorn con suavidad. «Ya te amo. He estado enamorada de ti desde que bajaste tu hacha en ese cobertizo. Desde que alimentaste a mis hijos cuando el mundo les había dado la espalda. Desde que me llamaste familia cuando nadie más lo hizo». Bjorn cerró sus ojos, como si esas palabras fueran físicamente dolorosas de escuchar. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas brillando en ellos. «Pensé que los dioses me habían castigado cuando llevaron a mi familia», dijo con voz ronca. «Pensé que nunca volvería a sentirme completo, pero entonces te encontré, los encontré a ustedes, y entendí que no era castigo, era preparación. Los dioses me quitaron una familia para hacer espacio para otra». Se arrodilló en la nieve, este guerrero orgulloso, este hombre que había matado cientos en batalla, y tomó las manos de Aelwyn entre las suyas. «Cásate conmigo», dijo. «No bajo tu Dios o el mío, sino bajo ambos. Juremos ante Cristo y Odín, crucemos todos los puentes que necesitemos cruzar. Solo sé mía. Déjame ser tuyo, déjame ser padre de esos niños que ya llevo en mi corazón». Aelwyn se arrodilló también en la nieve bajo la aurora boreal y besó al guerrero viking que había conquistado su corazón más completamente que cualquier ejército había conquistado tierra. «Sí», dijo contra sus labios. «1000 veces sí». Se casaron en primavera, cuando los campos de flores silvestres cubrían las montañas como alfombras de colores. Fue una ceremonia extraña y hermosa que mezcló ambas tradiciones. El jarl ofició la parte nórdica, con juramentos de sangre y martillos de Thor. Y Aelwyn había enseñado a una sacerdotisa anciana de Freyja las palabras de los votos cristianos, y ella las recitó sobre ellos como bendición. Los 3 niños estaban de pie junto a ellos, parte integral de la ceremonia.
Porque esto no era solo un matrimonio, era la creación de una familia. Björn adoptó formalmente a los niños ante el jarl y toda la aldea, cortándose la palma y mezclando su sangre con la de ellos, marcándolos como verdaderamente suyos bajo las leyes del norte. Y Aelwyn aceptó llevar el nombre de su clan, convirtiéndose en Aelwyn Björnsdóttir, hija de Björn en espíritu, sino en sangre. Los años que siguieron fueron buenos, no perfectos, nunca perfectos. Había días donde Aelwyn extrañaba su tierra natal, donde el peso de ser diferente pesaba demasiado. Días donde las viejas costumbres cristianas chocaban con las nuevas costumbres nórdicas. Pero Björn siempre estaba allí, firme, constante, amando, y los niños prosperaron. Udrik se convirtió en un constructor de barcos maestro, famoso por crear longships que parecían volar sobre el agua. Lidia se casó con un skald, un poeta, y sus historias mezclaban leyendas cristianas y nórdicas de formas que hacían llorar a guerreros duros. Y Oswin se convirtió en navegante, viajando entre el norte y las tierras del sur, siendo puente viviente entre dos mundos. Aelwyn nunca dejó de ser cristiana. Mantenía su cruz de madera, rezaba sus oraciones, enseñaba a sus hijos sobre Cristo, pero también aprendió a respetar a los dioses del norte. Dejaba ofrendas en los altares, participaba en las festividades y en su corazón secretamente creía que quizás todos los dioses eran aspectos del mismo amor divino viéndose a través de lentes diferentes. Björn nunca abandonó a Thor u Odín, pero escuchaba cuando Aelwyn leía las escrituras que había transcrito de memoria, y encontraba paralelos entre el carpintero que murió por amor a la humanidad y los dioses que se sacrificaban constantemente para proteger Midgard. Tenían más hijos juntos, 2 niñas que nacieron con cabello rubio como el trigo del sur y ojos grises como las tormentas del norte. Y Björn las amaba tanto como amaba a los 3 que había adoptado, sin diferencia, sin distinción. Cuando Björn era viejo, con la barba completamente blanca y el cuerpo marcado por incontables cicatrices de batalla y edad, se sentaba frente al fuego con Aelwyn a su lado, sus manos arrugadas entrelazadas, y miraba a sus hijos y nietos llenar la casa con risa y vida. ¿Tienes remordimientos?, le preguntó una noche. ¿Por venir al norte? ¿Por dejar tu mundo? Aelwyn lo pensó seriamente antes de responder. No dejé mi mundo, dijo finalmente. Encontré uno más grande, lo suficientemente grande para contener 2 cielos. Björn murió en su cama, rodeado por su familia enorme, con la mano de Aelwyn sosteniendo la suya. Sus últimas palabras fueron: «Los encontré mi herencia». No en oro o tierra, sino en amor. Aelwyn vivió 5 años más, cuidada por sus hijos, amada por su aldea, respetada por todos como la sanadora que había traído no solo medicina del sur, sino comprensión y puentes entre culturas. Fue enterrada junto a Björn, bajo piedras marcadas con runas nórdicas y una cruz cristiana, porque había ganado el derecho a ambas. Y sus hijos, los 3 que Björn había reclamado como herencia, contaban la historia de sus padres a sus propios hijos. La historia de un guerrero viking que aprendió que la mayor conquista no es tierra, sino corazones. La historia de una madre cristiana que aprendió que el amor trasciende todas las fronteras. La historia de una familia que no debería haber existido, pero que se convirtió en leyenda. Años después, cuando los misioneros cristianos viajaban al norte para convertir a los paganos, encontraban resistencia menor de lo esperado en Fjordheim, porque esa aldea ya había aprendido que se podía honrar a diferentes dioses sin odio, que se podía amar a través de diferencias, que familia no era solo sangre, sino elección,
Y cuando los vikings visitaban las costas de Inglaterra para comerciar en tiempos de paz, llevaban historias de una mujer del sur que se había convertido en leyenda del norte. Una mujer que había enseñado que las cruces y los martillos no necesitaban estar en guerra. Solo necesitaban corazones lo suficientemente valientes para cargar ambos. Ella había rezado para que los vikings nunca llegaran a su aldea, pero se había enamorado del guerrero que vino a salvarla. Había sido despreciada por su propio pueblo, pero se convirtió en la madre más honrada del norte. Había perdido todo, pero había ganado un mundo entero. Y 3 niños, que habían nacido en la deshonra y el hambre, se convirtieron en la herencia más preciada que un guerrero viking había dejado jamás. No de su sangre, pero de su corazón, que al final resultó ser la única herencia que verdaderamente importaba. Porque el amor verdadero trasciende todos los océanos, todas las religiones, todos los muros que los humanos construyen entre ellos. Y cuando encuentras una familia, ya sea por sangre o por elección, la proteges con todo lo que tienes, la amas con todo lo que eres, como un guerrero del norte protegiendo a una madre del sur, como 3 niños convirtiéndose en puentes entre mundos, como 2 almas rotas sanándose mutuamente bajo auroras boreales y cielos cristianos. Esta es la historia de Aelwyn y Bjorn, de Idrik, Lidia y Oswin, de cruces y martillos, de puentes construidos sobre mares tormentosos y de la verdad más antigua de todas, que el amor, cuando es verdadero, no conoce fronteras.